Mientras el eco del desmayo de Luisa aún retumbaba en la memoria de quienes la quieren, el valle amanecía con una quietud engañosa, como si la tierra misma contuviera el aliento frente a la inminencia de nuevas tensiones. La caída de la doncella en la cárcel había dejado a Alejo en una angustia que ningún silencio podía contener, mientras la casa grande se estremecía con intrigas que parecían crecer por debajo de cada piedra. Era la clase de amanecer donde a afirmar su propia voz, algo imperdonable para una mujer tan acostumbrada a dominar como la duquesa. Era evidente que no toleraría que una aliada inesperada se le revelara tan pronto, y por eso su advertencia a Mercedes no había sido solo una amenaza, sino un recordatorio de jerarquías que jamás permitiría que se rompieran. Sin darse cuenta, ese intento de control estaba abriendo una grieta. No solo de los ataques de Victoria, sino también de los de José Luis, cuyas miradas inquisitivas habían empezado a incomodarla. Era plenamente consciente de que entrar en la guerra de Valle Salvaje significaba renunciar a la comodidad, y aún así daba la sensación de que prefería seguir avanzando a riesgo de quemarse antes que retroceder y volver a la sombra de quienes habían tratado de anularla. Mientras tanto, Matilde una mezcla de orgullo y temor, como si caminara sobre cristales rotos sabiendo que cualquiera de ellos podía hacerla sangrar. Atanasio, por su parte, trataba de actuar como si nada estuviera fuera de lugar, pero las señales de su inestabilidad reciente eran tan evidentes que José Luis no había podido dejar de observarlo de reojo. El administrador de la familia Gálvez rara vez se permitía distraerse, pero había no solo a ella, sino todo lo que ese matrimonio representaba. Sin embargo, lo que la desgarraba no era su orgullo herido, sino la certeza de que, por primera vez, había amado de verdad. Su corazón había quedado expuesto frente a un hombre que no solo la había rechazado, sino que además había prometido rebelarse contra el compromiso impuesto. La crueldad de la situación radicaba en aunque quisiera ayudarla, sabía que no existían palabras que pudieran recomponer un corazón quebrado por alguien que nunca sintió lo mismo. Y sin embargo, la lealtad la mantenía firme a su lado, consciente de que lo único que podía ofrecer era compañía en medio de un derrumbe emocional inevitable. Al mismo tiempo, Leonardo caminaba por los exteriores del palacio con un aire de rebeldía contenida. Cada paso
pero la libertad tenía un precio del que no pensaba arrepentirse. En otro rincón del valle, Francisco comenzaba a sentir el peso de la táctica de Victoria sobre sus hombros. Ella lo trataba como si fuese un instrumento, un hombre al que podía manipular para obtener un beneficio. Lo miraba como si cada gesto, cada información y cada duda fuese un arma potencial. Y aunque él intentaba mantener su propio corazón. Cada vez que pensaba en ella, en sus manos temblorosas, en el rostro pálido consumido por la prisión injusta, sentía que algo en él se quebraba con violencia. Fue esa fractura interior la que lo llevó a presentarse ante José Luis, no como un noble, ni como el hijo del duque, ni siquiera como un joven enamorado, sino como un hombre desesperado dispuesto a entregar su propia felicidad a cambio de la libertad de la mujer que amaba. Mientras avanzaba por los pasillos hacia la oficina del administrador, cada paso le parecía una batalla interna. Sabía que lo que estaba a punto de ofrecer no solo cambiaría su destino, sino que también lo marcaría para siempre. La sensación de sacrificio lo envolvía como un manto áspero, pero también como una decisión inevitable. Por justicia misma. La primera frase que pronunció salió cargada de una emoción que intentó contener, pero la tensión del momento la quebró. Y cuando finalmente planteó el ofrecimiento, renunciar a su amor para salvar a Luisa, el silencio que siguió fue tan profundo que pareció que la casa grande dejaba de respirar. Para José Luis, aquella proposición significaba mucho más que un simple intercambio. Era un hombre entregando su corazón sin condiciones, confiando en que ese ofrecimiento alcanzara para salvar a quien llevaba semanas agonizando sin que nadie moviera un dedo. El valle seguía silencioso, pero en la piel de quienes lo habitaban se percibía la inminencia de una tormenta que no tardaría en estallar. Alejo había puesto en movimiento algo más grande que él mismo. Una cadena de decisiones que, una vez jamás había presenciado a un heredero despojarse de su orgullo para suplicar de esa manera. No era un acto impulsivo, ni una rabieta juvenil, era la rendición más profunda que puede pronunciar un hombre cuando ama más allá de sí mismo. Justo en ese momento, la gravedad del sacrificio transformó la estancia en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, suspendido solo por la respiración contenida de ambos. El espacio parecía vigilarla,
como si la sombra de la duquesa se alargara para recordarle que no hay rebelión sin consecuencias. Poco después, Atanasio la alcanzó con su paso torpe y nervioso. No hacía falta que ninguno de los dos hablara para sentir que algo había cambiado entre ellos. Él había visto la chispa temeraria en los ojos de Matilde, esa mezcla de furia y dignidad que solo poseen quienes han sido pisoteados de manera eficaz de hacerlo. La joven Gálvez, que tantas veces había utilizado su altivez como arma, ahora estaba hecha un remolino de vulnerabilidad. Su amor por Leonardo había brotado desde un lugar tan genuino que ahora, frente a su rechazo, se derrumbaba como un palacio de arena frente a una ola implacable. La humillación que sentía no era simple despecho. Era la confrontación brutal. Era que, aun siendo un acuerdo entre familias, ella había creído encontrar en él una posibilidad. Ahora, con esa ilusión hecha añicos, se sentía suspendida en un vacío donde ni su apellido ni su educación podían protegerla del golpe. Justo en ese momento, Leonardo descendía por la escalera exterior del palacio con su determinación intacta. Sabía perfectamente que cada paso quien lo sometía a una presión silenciosa pero devastadora. La duquesa no gritaba, no amenazaba abiertamente, su poder residía en la capacidad de insinuar consecuencias sin necesidad de pronunciarlas. Esa sutileza la volvía más temible que cualquier enemigo ruidoso. Francisco escuchaba sus instrucciones sintiendo cómo la tensión le oprimía el pecho. Ser sus ojos y oídos dentro de la casa grande significaba traicionar su propia conciencia, pero negarse era atarse a una lucha contra un ser capaz de destruir a cualquiera con la misma facilidad con la que destripa una flor entre sus dedos. Mientras las intrigas se enredaban, la figura de Alejo se mantenía inmóvil en el despacho de José Luis. El joven sentía que cada segundo que pasaba sin obtener una respuesta aumentaba el tormento que llevaba dentro. Había Sin embargo, había en su mirada una sombra distinta, casi imperceptible, que delataba que las palabras de Alejo habían calado más profundo de lo que habría querido admitir. Era consciente de que liberar a Luisa no solo significaba enfrentarse a la autoridad de Victoria, sino también alterar un equilibrio precario dentro del palacio. Aún así, la sinceridad del sacrificio que Alejo ofrecía querido humillar a Victoria, pero ahora comprendía que enfrentarse a una mujer así significaba encender una guerra peligrosa.
Y aunque Atanasio trataba de infundirle calma, lo cierto es que la inquietud seguía creciendo dentro de ella. Era la consciencia de haber abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Simultáneamente, Mercedes recorría la finca con una mezcla de tensión y claridad. Estaba plenamente ajeno a los pensamientos de su aliada, caminaba por los establos intentando mantener la calma frente a los problemas crecientes con los jornaleros. Cada queja, cada murmullo, cada mirada desconfiada le recordaba que su liderazgo tambaleaba. Aunque intentaba mostrarse firme, había un cansancio en su postura que revelaba un agotamiento emocional profundo. La tensión acumulada no solo provenía del trabajo, reducida a una joven herida por un amor que jamás había florecido. Cada rincón del jardín le recordaba alguna conversación con Leonardo, alguna mirada que ella había interpretado como señal. Ahora, todo eso se desmoronaba como un espejismo cruel. Mientras tanto, Bárbara la observaba desde la distancia con un cariño que dolía. Había visto a Irene construir castillos en el aire, y ahora que sacrificara su libertad en nombre de tradiciones que él mismo había comenzado a cuestionar. Leonardo estaba siguiendo una verdad que le pertenecía, y aunque eso lo pusiera en el centro de un conflicto inevitable, Francisco intuía que no podía impedirle caminar hacia aquello en lo que creía. Mientras tanto, la mirada de José Luis permanecía fija en Alejo. La conciencia del administrador viajaba con rapidez. Que viniera después podría cambiar para siempre no solo su vida, sino la de todos quienes habitaban Valle Salvaje. Porque el sacrificio que él ofrecía no era pequeño. Era, en realidad, el tipo de sacrificio capaz de desencadenar una tormenta que podría sacudir cada secreto, cada alianza y cada corazón oculto en la casa grande. Y esa tormenta ya empezaba a formarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una decisión ajena había conseguido transfigurar la columna firme de su carácter, sacándolo de su habitual neutralidad para empujarlo hacia un territorio incierto donde debía elegir entre obedecer o actuar según su propia conciencia. Justo en ese momento, el administrador se dirigió hacia la ventana, observando los terrenos del palacio que se extendían bajo el sol debilitado del mediodía. Desde allí, podía distinguir la figura de Alejo alejándose a paso lento, como si el joven arrastrara sobre los hombros un peso que nadie salvo él podía entender.
La visión despertó en José Luis una mezcla de compasión y preocupación. Era consciente de que los sacrificios impulsados por el amor, aunque nobles, suelen empujar a las personas hacia decisiones peligrosas. Y aún así, no ahora comenzaba a comprender que aquel acto impulsivo la había dejado vulnerable. La duquesa no era una mujer que olvidara ni perdonara fácilmente. El mínimo desafío hacia su autoridad solía ser castigado con una precisión devastadora, y Matilde lo sabía bien por experiencia propia. Aún así, la mujer no lamentaba sus palabras. Lo que lamentaba era no saber qué represalias podrían aguardarla. Lo afectaba su trabajo, sino también su capacidad para proteger a Matilde de la tormenta que ella misma había desencadenado. Mientras tanto, Irene seguía vagando por los jardines con los ojos enrojecidos. Había intentado disimular su dolor frente a otras criadas, pero la fachada se derrumbaba en cuanto se encontraba sola. El rechazo de Leonardo había abierto una fisura en su interior que no dejaba de ensanchar. Como si ese recorrido sin destino fuera un intento de dejar atrás el dolor. Bárbara, que había presenciado la transformación emocional de su amiga, sentía la impotencia de quien desea aliviar un sufrimiento que no le pertenece. Conocía bien la terquedad de Irene, pero también conocía la sensibilidad que la joven ocultaba bajo esa fachada de superioridad. Esa dualidad la hacía aún más vulnerable, porque cuando Irene caía, esa pequeña chispa que surge en quienes saben que su camino será difícil. Y aunque Francisco intentaba acompañarlo, sabía que había situaciones en las que la libertad debía ganarse incluso contra la voluntad de los padres. Mientras tanto, Mercedes entraba al despacho de Dámaso con un aire distinto, más calculado y a la vez más cargado de urgencia. La idea que venía madurando no había surgido aunque él mismo había intentado mantener una postura fuerte. Los problemas con los jornaleros y el reciente clima de tensión lo habían desgastado profundamente. Saber que Mercedes tenía un plan le devolvía una pizca de esperanza. Sin embargo, también comprendía que aceptar la propuesta implicaba sumergirse aún más en una guerra abierta con Victoria, una guerra de la que probablemente no escaparían indemnes.
Alejo le había recordado que, bajo su profesión imperturbable, aún quedaban restos de un hombre capaz de sentir compasión y justicia. En ese instante, al revisar los documentos relacionados con la prisión, empezó a notar irregularidades que antes habían pasado desapercibidas. No era difícil reconocer la mano de Victoria en cada movimiento sospechoso, porque su influencia se extendía como una pecho como una piedra imposible de mover. Su sacrificio aún no tenía respuesta, pero ya había dejado una huella irreversible en él. A veces cerraba los ojos y veía la imagen de Luisa desvanecida en sus brazos, y esa imagen era lo único que necesitaba para recordar por qué estaba dispuesto a renunciar a su propia felicidad. No se trataba de un amor romántico o idealizado, era un amor que se había forjado en la adversidad, endurecido en la injusticia y ahora transformado en una llama que consumía sus últimas certezas. Poco después, las sombras se alargaban cuando Victoria caminó por los pasillos con un porte altivo. La duquesa había notado movimientos extraños en la casa grande desde la mañana y sabía que algo se estaba gestando. Aunque no conocía los detalles, su intuición la Esta rigidez emocional provocaba que la tensión entre madre e hija aumentara con rapidez. Isabel había educado a Irene para ser fuerte, pero jamás le enseñó cómo manejar el dolor emocional, ese que hiere sin dejar marcas visibles pero destruye desde dentro. Mientras tanto, Rafael, aunque no aparecía directamente en estas tramas, sentía desde la distancia cómo el la finca desde una colina cercana. Desde allí, podía ver la silueta de la casa grande, imponente y enigmática como siempre. Pero esa tarde, la estructura parecía contener un peso distinto, como si presintiera que pronto sería escenario de una decisión capaz de quebrar más que sentimientos. Alejo respiró hondo, dejando que el frío del aire nocturno lo envolviera. Sabía que su sacrificio conciencia se volvió un campo de batalla donde cada recuerdo y cada deber se enfrentaban sin tregua. Finalmente, cuando la luz del día se extinguió por completo, el administrador comprendió que ya no podía mirar hacia otro lado. Alejo había encendido una chispa que, sin proponérselo, había reavivado la parte más noble que él creía extinguida. El sacrificio del joven no podía quedar sin respuesta. Una atmósfera aún más inquietante. Cada ventana iluminada revelaba siluetas inquietas,
sombras que se movían con prisas que trataban de disimular, conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando alguien pasaba. Era como si el palacio entero contuviera la respiración, consciente de que algo se estaba fraguando, pero sin saber todavía quién pagaría el precio más alto. Llevaba horas revisando informes, examinando detalles y estudiando el expediente de Luisa para encontrar una fisura legal que pudiera devolverle la libertad. Pero más allá de la burocracia, lo que realmente lo empujaba era la angustia que había visto en Alejo, ese dolor tan humano que había logrado atravesar incluso su disciplina más férrea. Ahora, con cada paso que daba, sentía que su lealtad hacia la después. Aunque intentaba mostrarse fuerte, su corazón latía con un nerviosismo tan intenso que casi podía escucharlo en los silencios que la rodeaban. Se preguntaba si había sido imprudente, si su dignidad valía tanto riesgo. Pero la imagen de su pasado con la duquesa volvía como un recordatorio punzante de que callar también la había destruido una vez. Poco después, Atanasio se acercó a ella. La suya y la de la mujer a quien deseaba cuidar. Justo al otro lado de la finca, Irene se encerró en la biblioteca, buscando un rincón donde su sufrimiento no quedara expuesto ante los demás. Las palabras de Leonardo seguían cruzándole el alma como cristales afilados. Aunque el día había avanzado, su dolor no se había disipado, al contrario, parecía haberse sedimentado en su pecho como un peso que dificultaba cada respiración. Irene no estaba acostumbrada a perder, mucho menos familiarizada con la vulnerabilidad. Por eso, el rechazo había abierto una grieta emocional en ella que desbordaba más intensidad de la que estaba preparada para manejar. Poco después, Bárbara entró en la biblioteca sin hacer ruido, cargando consigo una mezcla de preocupación y compasión. Ambas se miraron en silencio. De paz. Sabía que su rechazo hacia Irene había desatado una tormenta no solo en ella, sino también en la estructura familiar que lo aprisionaba. Cada vez que pensaba en las consecuencias, una punzada de culpa atravesaba su pecho. Pero aún así mantenía su decisión, convencido de que no podía sacrificar su integridad solo por cumplir expectativas ajenas. Aún así, se preguntaba si podría entre el personal, miradas que evitaban cruzarse con las suyas y conversaciones interrumpidas al oír su paso. El instinto de la duquesa, afilado como un cuchillo,
le decía que alguien estaba actuando sin su consentimiento. Y si había algo que Victoria no toleraba, era perder el control. Esa sospecha fue suficiente para despertar en ella una furia contenida que pronto exigiría desahogarse de algún modo. Pero sabiendo que cada intervención podría empeorar la situación. Mientras tanto, la mente de José Luis seguía luchando entre la lealtad a Victoria y el impulso moral que lo empujaba hacia la decisión de liberar a Luisa. Sabía que la duquesa no perdonaría jamás semejante acto de rebeldía, y sin embargo, la imagen de Alejo suplicando lo perseguía sin descanso. La sinceridad de la petición había despertado ataques de Victoria. Esa convicción le daba fuerzas, pero también la enfrentaba a un miedo latente, la peligrosa posibilidad de fracasar. Sin embargo, había aprendido que en Valle Salvaje nadie sobrevivía sin valentía, y ella estaba dispuesta a arriesgar lo que fuera necesario para no volver a verse sometida a una mujer tan volátil como la duquesa. Poco después, Alejo llegó a su habitación. Consigo mismo si no intentaba salvarla, aunque el precio fuera su propia felicidad. Justo entonces, mientras la oscuridad avanzaba por el cielo, el valle parecía contener un suspiro largo. Una quietud extraña se apoderó del entorno, como si incluso los animales guardaran silencio frente a la tensión que estaba creciendo. Era el preludio de un cambio profundo, una transformación que no mostraba al resto del mundo. En ese espacio sagrado, su fragilidad se manifestaba sin reservas, permitiéndole confrontar el peso de su propia historia. Poco después, en la cocina, Bárbara conversaba con Teresa mientras preparaban la última tanda de pan para la noche. Aunque intentaban hablar de temas mundanos, ambas sabían que la tensión en el palacio era tan densa que resultaba imposible. Endurecido. La sospecha de que algo se escapaba de su control no la dejaría dormir, y ella lo sabía. Su mente trabajaba como una máquina infatigable, analizando pistas, reconstruyendo gestos y descifrando silencios. La duquesa era implacable cuando se trataba de proteger su poder, y su instinto le decía que alguien estaba moviendo piezas a sus espaldas. En ese estado, cada detalle podía desencadenar un estallido de ira capaz de arrasar con todo a su paso. Poco después, José Luis llegó a su despacho una vez más, incapaz de conciliar la calma. Revisaba de nuevo los informes, los sellos y las firmas,
buscando una vía legal que le permitiera liberar a Luisa sin desacatar abiertamente a Victoria. Cada documento parecía un laberinto, cada línea una advertencia. Miraba las estrellas con un aire perdido, intentando encontrar en ellas algún tipo de respuesta. Pero las estrellas, indiferentes al dolor humano, brillaban con una frialdad que no ofrecía consuelo. Cada bocanada de aire que tomaba era un recordatorio de que había puesto su corazón en manos de un hombre que debía enfrentarse a la mujer más poderosa del valle. Y así, con cada y filtrándose por cada habitación donde un corazón buscaba respuestas. La oscuridad no trajo paz, trajo presagios. Y todos, sin excepción, respiraban como si temieran que cualquier sonido pudiera desencadenar el golpe final de una tormenta largamente contenida. Mientras tanto, José Luis seguía en su despacho. No había encendido ninguna lámpara. Prefería trabajar con la tenue claridad. Justo en ese momento, sintió que la respiración se le agitaba. Las palabras de Alejo, tan honestas y tan desesperadas, regresaron con una claridad dolorosa. Había visto sacrificios en su vida, pero ninguno como ese. Ningún hombre de la casa grande había puesto su corazón sobre la mesa con una entrega tan absoluta. Esa imagen seguía clavada en su mente. La posibilidad de luchar por el amor de Luisa. Ahora, sin saber si su sacrificio sería aceptado, la incertidumbre lo devoraba desde adentro. A veces cerraba los ojos e imaginaba la voz de la joven, su sonrisa tímida, la manera en que apretaba las manos cuando estaba nerviosa. Cada recuerdo era un consuelo y una tortura al mismo tiempo. Poco después, en la habitación de esa llama, tan frágil como indispensable, la empujaba a no arrepentirse. Mientras Matilde afrontaba su propio abismo, Atanasio recorría los pasillos como un espectro. Su mente seguía traicionándolo con lapsos que lo hacían sentir atrapado en un cuerpo que ya no respondía como antes. La culpa por sus errores recientes se mezclaba con un cansancio profundo, colándose en sus
Nada de eso le había servido frente a la crudeza de sus sentimientos. Se preguntaba si había malinterpretado gestos, si había confundido cortesía con afecto, o si simplemente el destino se burlaba de ella. Y aunque Bárbara había intentado consolarla, Irene seguía atrapada en un océano de preguntas sin respuesta. En el ala opuesta del palacio, Leonardo se inclinaba sobre la barandilla. Justo entonces, Mercedes repasaba su plan por quinta vez, consciente de que cualquier error podía significar el fin. Su alianza con Dámaso la había colocado en una zona peligrosa, donde un movimiento en falso podía dejarla expuesta ante Victoria. Pero su determinación, lejos de debilitarse, se fortalecía. Había pasado demasiados años siendo una pieza en los juegos de otros. Ahora quería convertirse en jugadora, incluso si eso implicaba pisar terreno minado. La vulnerabilidad la rondaba, pero la firmeza con la que sostenía sus pensamientos la hacía sentirse más viva que nunca. Mientras tanto, en los corredores superiores, Victoria avanzaba con pasos suaves pero llenos de intención. La duquesa tenía la intuición de una predadora. Sabía que algo había cambiado en el y comenzó a escribir una notificación formal. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la conciencia del paso que estaba a punto de dar. Había encontrado una brecha legal, un vacío burocrático que podía permitir la liberación temporal de Luisa mientras se revisaba su caso. No era una solución definitiva, pero sí una puerta abierta, y aunque hacerlo significaba desafiar a Victoria, mientras tanto, Alejo seguía en los establos, incapaz de apartar la angustia que lo consumía. Se preguntaba, una y otra vez, si había hecho lo correcto. Su corazón decía que sí, pero la incertidumbre le desgarraba los nervios. Sentía que el mundo se reducía a un solo punto, el destino de Luisa. Todo lo demás, las intrigas familiares, los problemas de la finca, las tensiones. Sus errores, ni Victoria con su sospecha. Cada uno caminaba sobre una cuerda floja e invisible, sostenida apenas por las fuerzas que aún no se atrevían a nombrar. Justo entonces, José Luis apareció en la puerta del establo. Alejo se levantó sobresaltado, como si aquel encuentro fuese la respuesta que había estado esperando desde el amanecer. El administrador avanzó hacia él con una expresión seria. Intuición de que su sacrificio estaba a punto de cobrar forma. De que algo, bueno o malo,
estaba por desencadenarse. Lo que José Luis hizo después marcaría el rumbo no solo del joven, sino de toda la finca. Sería un acto que rompería cadenas invisibles, que abriría heridas viejas y que despertaría la furia de quienes jamás toleran decisiones que no controlan. Y aquella noche, en el corazón de Valle Salvaje, cuando el administrador por fin pronunció unas palabras que Alejo apenas alcanzó a procesar, el destino comenzó a moverse como un engranaje.